Y ya saludamos entre todos, entonces. Creo que ya todos saludaron. Estamos en la lección 4 de nuestro curso. Estamos estudiando en la lección 4 el concepto número 2, que es el concepto de la gracia. Estudiamos el pecado en la lección pasada y es una lección dura, ¿verdad? Hablamos de la profundidad del pecado humano. Y estamos enseñando este curso a ustedes no como estudiantes, sino como a maestros, a los que van a compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, en esta lección, nosotros los maestros tenemos el privilegio de compartir algo muy dulce. Y es que el amor de Dios no es merecido, no es una carga que nosotros tenemos que tener sobre nuestros hombros, es algo que Dios nos da. El amor de Dios es recibido gratuitamente, 100% por el amor de Dios en Cristo Jesús. Y es algo que podemos compartir con alegría después de tener que mostrar la dureza de la ley, la profundidad del pecado en el primer concepto. Pero si mostramos bien, usando la Biblia, el pecado en el primer concepto, vamos a poder ver la grandeza del amor de Dios en toda su belleza. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a enfocarnos en la gracia de Dios. Saludos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes hoy en esta lección. Es un privilegio y honor estar con ustedes, los que van a tener la oportunidad y el privilegio de poder compartir el mensaje de Jesucristo con otros. Vamos a comenzar con una oración muy sencilla. Hoy nuestra historia viene de Lucas 18. Y dentro de la historia vamos a escuchar una oración muy sencilla, pero muy buena y muy útil para nosotros pecadores. Voy a usar esa oración para empezar la clase de hoy. Oremos. Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén. Hoy vamos a introducir la lección con una pregunta importante. En la lección pasada, en el primer concepto clave, hablamos del pecado y hablamos sobre el fariseo. Empieza la historia del concepto 1 con el fariseo y habla de su justicia y que la justicia nuestra tiene que ser mejor que el fariseo, la persona supuestamente más buena, la mejor persona en la sociedad en los tiempos de Jesucristo. Y en esta lección también vamos a hablar del fariseo, pero vamos a agregar otro personaje también importante en el entendimiento del evangelio y las historias del evangelio, de los evangelios. La pregunta es, ¿por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de todos nosotros? La pregunta una vez más, ¿por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de todos nosotros? Fabi, por favor. Un minuto. Fabi, ¿iba a contestar? Tiene el micrófono desactivado. Sí. Ahora sí. Bueno, la pregunta, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Es porque nosotros nos vanagloriamos por nuestro orgullo y no le damos la honra a Dios, a Jesús, porque la gracia que es de Él, ¿no? Porque nos tiene por misericordia.
Entonces, nosotros el pequeño fariseo que tenemos es vanagloriarnos, nuestro orgullo mismo. Sí, muy bien, exactamente, Fabi. Tenemos ese deseo dentro de nosotros, el pequeño fariseo, el pequeño legalista, que quiere toda la gloria, o por lo menos una parte de la gloria, quiere lograr algo, quiere obrar para ganar la vida eterna, pero la gracia es amor inmerecido, no es lo que merecemos nosotros. Muy buena la respuesta, gracias a Fabiola. Vamos a Bolivia. Erwin, por favor. Sí, aparte de lo que dijo, también es el pequeño fariseo que tenemos, sería que no aceptamos nuestros pecados, no aceptamos nuestros errores en muchas actividades, en muchas cosas de lo que nos sucede. Sí, sí, es la otra cosa del fariseo, ¿verdad? Que no quiere no quiere confesar su pecado, no quiere ver en el espejo de la ley sus pecados feos y sucios. Sí, gracias, Erwin. Benjamín. Buenas noches de nuevo, gracias, profesor. Porque no hay fe verdadera y no reconocemos la ley espejo. Considero que básicamente es eso. No veo la respuesta parte, simplemente la veo concreta. Sí, sí, no quiere ver el espejo. El viejo hombre, el viejo Adán dentro de nosotros. El fariseo, el legalista, el que quiere obrar, ese deseo de obrar para ganar algo, en vez de recibir el regalo de Dios, que es la salvación. Gracias, Benjamín. Hernán, por favor. Sí, pastor, Amén, buenas noches, mis profesor. hermanos. Sí, es que el orgullo es Hola, el hola, que llegué. no permite que nosotros reconozcamos nuestros errores. Entonces, ese orgullo nos vuelve, digamos, legalistas, ¿no? Queremos estar siempre adelante sin pensar que estamos afectando o estamos haciendo mal a otras personas. Sí, bien, el pequeño legalista. Muy bien. Entonces, vamos a dar respuestas muy buenas. Vamos a dar la bienvenida a Aislinn. Aislinn, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Y bueno, una nueva clase aquí. Así es. Gracias, Aislinn. Y saludos Gracias. saludos Al a bebé. todos. Al bebé también. Sí, nos está acompañando también. Qué bueno, excelente. También damos la bienvenida una vez más a Luis Ramírez. Luis, ¿nos escucha? Ajá, voy a ver si ustedes me escuchan a mí. ¿Aló? Ahora sí, Hola. Luis, qué bueno. Hola. Qué bueno. No, quería responder algo, opinar sobre la pregunta, ¿no? ¿Por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios, el pequeño fariseo que tenemos dentro de nosotros? Bueno, porque no queremos admitir que el amor de Dios es verdaderamente y totalmente inmerecido. No queremos admitir eso y que, bueno, somos lo suficientemente buenos para complacer a Dios con nuestras obras. Hay muchas partes de nosotros que cree que uno puede hacer o solucionar nuestras cosas, nuestras situaciones, pero ¿qué va? Por la imperfección, nosotros no somos capaces de hacer nada. Bien, muy bien, sí, gracias Luis. Nosotros no somos, bueno, Efesios 2:1 es un pasaje muy importante y sabemos que en Efesios 2:8 y 9 habla claramente de la gracia de Dios, de la salvación por la gracia por medio de la fe, pero empieza el capítulo hablando de nuestro estado natural, que dice que nosotros somos naturalmente muertos en pecado y transgresiones. No capaces de hacer nada, ¿verdad? Completamente incapaces. Entonces,
Eso es lo que admitimos cuando confiamos en la gracia de Dios, que no somos capaces, que nuestra única esperanza es la gracia de Dios. Hoy, en nuestra lección, vamos a Lucas 18 y empieza con estas palabras en versículo 9. Jesús está hablando a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Entonces nosotros tenemos que confesar que estamos ahí. Entonces no es solamente esta parábola para que nosotros menospreciamos al fariseo, sino que confesamos que nosotros también tenemos la misma tentación y pedimos la misericordia de Dios por nuestros pecados con el cobrador de impuestos, y también reconocemos que la tentación del fariseo. Bien, entonces vamos a usar el método de siempre de las 4C, pero en vez de usar aquí lo que siempre usamos, vamos a usar los recursos, las herramientas que ustedes van a usar al compartir, al enseñar el mismo contenido. Entonces aquí tienen la hoja de estudiante. Espero que todos han tenido la oportunidad de descargarla y revisarla. Y también hay guía de maestro, especialmente para ustedes, un recurso para que puedan prepararse bien para enseñar la clase, para que puedan ver las respuestas, considerar cómo van a enseñar. Por supuesto, el mejor punto de partida no es el guía de maestro ni la hoja de estudiante, sino la palabra de Dios. Vamos a querer meternos en la palabra, estudiar bien las historias que vamos a compartir, pero también tiene otros recursos aquí que les pueden ayudar, y son cosas que utilizamos para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios claramente con otras personas. Ahora vamos a repasar lo que dice la parte 2, la gracia. Entonces, se divide el cursillo en dos partes. La primera parte sería del pecado y la gracia. Entonces, dos conceptos en una sesión, y la segunda sesión sería la fe y las obras. Tal vez quisieran dividirlo en 4 sesiones, una sesión por cada uno de los 4 conceptos, o quisieran hacerlo una sola vez en una lección más grande, tal vez pasando una tarde entera juntos. Bueno, ustedes pueden decidir con las personas que conocen mejor su situación, su circunstancia, pero estamos en la gracia. Entonces empieza la lección con la sugerencia de empezar por ver el video. Y aquí tenemos unas palabras en la guía del maestro. Otra vez les recuerdo que si tienen la bendición de 15, 20 personas a la vez con quienes van a estudiar la palabra en la lección, pero solamente tienen un celular, no va a funcionar muy bien. Entonces, si tienen una pantalla que pueden usar, qué bueno, póngalo en la pantalla. Si no tienen una pantalla, mi sugerencia sería enviar el video antes, o los videos si van a estudiar más de una lección, para que puedan ver el video antes de venir al estudio. Después de ver el video, viene la pregunta de captar. Y otra vez vamos a querer no tener un monólogo, sino dejar que ellos hablen para empezar, para que estén pensando en lo que estamos estudiando, para que estén involucrados y interesados en el contenido de la lección. Por eso empezamos muchas veces con una pregunta al principio para que ellos hablen. Bien, la pregunta que tenemos, voy a cambiar a la hoja de estudiante, es esta. En la primera parte, que es el primer
el primer concepto, hablamos acerca de un fariseo. En esta historia volvemos a ver a un fariseo y nos encontramos también con un recaudador de impuestos. En unas tradiciones también hablan del recaudador de impuestos como un cobrador de impuestos o un publicano. Es igual, son títulos iguales para el que recibe los impuestos de parte del gobierno romano. La pregunta, ¿por qué cree usted que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Vamos a contestar la pregunta aquí entre nosotros. ¿Por qué cree que los recaudadores de impuestos no eran muy populares en los tiempos de Jesús? Sí, puedo aportar. Claro, Erwin, claro. Los recaudadores de impuestos no eran bien vistos, puesto que ellos eran publicanos y recaudaban para los romanos, o sea, recaudaban para otras personas que eran extranjeras, digamos, ¿no? Y aparte de eso, también pensaban que los recaudadores, bueno, no eran muy íntegros, ¿no? Algo seguramente de lo que recaudaban tenía otro fin, profesor. Sí, bien, gracias, Erwin. A nadie le gustan los imperialistas, ¿verdad? Como los romanos, el gobierno extranjero. Y tampoco a nadie le gustan los impuestos. Entonces, por eso no eran personas muy populares los recaudadores de impuestos. De hecho, eran también ladrones, ¿verdad? No cobrando más que tenían que cobrar para hacerse rico. Y no, por eso eran como personas de pecado muy público y por trabajar con el gobierno extranjero porroso, ellos vivían vidas abiertamente pecaminosos, ladrones públicos y el pueblo no pudo hacer nada, ¿verdad? Entonces eran personas, bueno, traidores, deshonestos, los famosos pecadores de la sociedad de ese tiempo. De ese tiempo. Y es importante demostrarlo, porque uno no entiende la profundidad o el mensaje clave de la historia sin entender ese punto. Y también ve el punto en el video también, que la reacción de la gente cuando Jesucristo dice, y les digo que el recaudador de impuestos, volvió a su casa justificado, hubiera sido, pero él no merece el amor de Dios. Él no merece ser justificado. Y es el punto. El punto es que el que no, en los ojos del mundo, mereció la voluntad de Dios, quien es, por lo que dice claramente en versículo 13, un pecador recibió la justificación, es justificado, declarado inocente. ¿Cómo? No lo mereció, entonces es amor no merecido, que es la gracia, es el punto clave. Pero por eso tenemos la pregunta de captar al principio sobre el recaudador. Es el hecho que no merece ser justificado, es pecador. Es pecador obvio y sus pecados fueron conocidos por todos. Entonces es un punto muy clave, por eso empezamos con captar y queremos dejar a ellos saber, en vez de sencillamente decirlo nosotros, queremos platicar ese punto con ellos. ¿Bien? Ok, muy bien. Entonces, viene después lo de contar. Benjamín, un comentario, por favor. Gracias, profesor. Bueno, en una clase a veces es importante dar el toque personal, ¿no? Lo considero. Lo considero viable. Voy a arriesgarme a decir lo siguiente. El perdón de los pecados no depende de nada terrenal, es exclusivamente de Dios. Y voy a enfatizar en el caso del publicano porque él
pues es evidente que si alguien tiene la tentación de manejar un dinero, pues si no está preparado psicológicamente, pues va a pecar, ¿no? Y si aún se da cuenta que si lo hace no va a ser juzgado, pues peor todavía. De hecho, se ve aún con nuestros gobiernos, pero pues dicen que están haciendo cualquier cosa y uno no se da cuenta y ya todo queda en manos de Dios. ¿A qué punto quiero llegar? Ellos tenían un agravante que siendo judíos eran seleccionados por el Imperio Romano para ejecutar esa labor y eran considerados traidores por los judíos. Profesor, aquí es donde viene una pregunta para mí, hacia usted. Si una persona comete ese delito constantemente, pero en el último momento de su vida se arrepiente de corazón y no alcanza a hacer nada terrenal como devolverlo repartido entre los pobres, solamente Dios sabe si es perdonado o no. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, entonces, y eso va a tocar también la lección que viene, porque vamos a hablar del supuesto ladrón en la cruz al lado de Jesucristo, que vivió una vida muy pecaminosa. Lo que sabemos también es que existe algo de que habla Jesucristo, que se llama el pecado contra el Espíritu Santo, que sería por pecado constante, negar la fe, y porque nosotros no somos capaces de aceptar la verdad y venir a la fe por nuestra propia voluntad, pero sí tenemos el poder de rechazar a Jesucristo. Entonces, no, y la Biblia es muy clara. Entonces, no vamos a poder hablar mucho del punto, pero una referencia, bueno, para ayudarnos en contestar la pregunta, sería Hebreos 10, versículos 26 y 27. Y bueno, de hecho, de 26 hasta el versículo 29. Entonces, pero una parte dice, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, habla del peligro de hacer lo que dice usted. Es peligroso jugar con nuestro destino final y decir que, bueno, yo sé que hay gracia y no tengo que hacer nada, entonces voy a pecar porque no importa, son perdonados mis pecados. Entonces, es una señal que esa persona no entiende lo que es la gracia. Pero el Señor Jesucristo murió por estos pecados, sangró sobre la cruz, el Hijo de Dios por estos pecados. Y entendiendo eso, ¿qué va a hacer el creyente? No va a querer tratarlo como nada, ¿verdad? Despreciar el regalo. También otro lugar donde habla del mismo tema sería en Romanos. Otra referencia y después vamos a seguir. Sería en Romanos. Romanos 6, donde dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Entonces, si peco más, hay más gracia. Entonces, pero dice, de ninguna manera. Y después explica por qué. Eso viene de Romanos 6. Ok. Bien. Buena pregunta, Benjamín. Ok. Sí, entonces, regresando al tema, después de captar la atención, vamos a querer contar la historia otra vez, porque queremos recordar la historia, queremos enseñar la historia. Ya han escuchado en el video la historia de Lucas 18, ya han leído. Entonces, en vez de leerlo de nuevo, vamos a usar otro método para contar una historia, que es narrarla usando nuestras propias palabras.
ustedes han tomado los cursos, entonces ustedes saben las ventajas de narrar, que serían, podemos usar nuestras propias palabras, podemos explicarla en una manera clara, usando lenguaje actual a las personas que están ahí. El reto con narrar la historia es, hay que estudiar antes, porque como maestros queremos comunicar la historia como es en la Biblia, ¿verdad? No queremos agregar ni quitar. Bien, entonces en esta lección la sugerencia es que el instructor utilice sus propias palabras. Y eso es lo que dice aquí también en el guía de maestro, no hay otra explicación. Entonces ahora vamos a contestar como grupo las preguntas que ustedes van a preguntar a ellos, las preguntas de considerar. ¿Quiénes son? Y otra vez es una historia en que están muy importantes los personajes. ¿Quiénes son los personajes aquí en esta historia? ¿Quiénes son los personajes? No hay muchos que nombrar. Fabi, por favor. Sí, a ver, es Jesús, también está el fariseo, el cobrador de impuestos, ellos son los tres principales. Bien. Sí, gracias, Fabi. Son los principales. Tal vez podríamos mencionar a unos más que están mencionados en la oración, entre comillas, del fariseo. Él menciona unos más. ¿Puedo? Sí, Fabi, por favor. Sí, también dice cuando, bueno, él se compara con, que no se compara como los ladrones, los adúlteros, y creo que ellos. Sí, exactamente. Entonces, otra vez vemos que él se piensa superior a ellos. Entonces, otra vez nos ayuda a entender la historia, a analizar. Tal vez podríamos mencionar unos más en el primer versículo de la historia. Unos personajes mencionados. No por nombre, pero menciona un tipo de persona. ¿Quiénes son? En el primer versículo 9. Benjamín. Ladrones injustos, gracias, profesor. Ladrones injustos y adúlteros. Sí, están ahí en versículo 11. Estoy especialmente, sí, están ahí. Sí, entre los personajes están ellos. Pero en versículo 9, un tipo de persona. ¿Qué es el tipo de persona de que habla en versículo 9? Importante en el entendimiento de la historia. Estoy pensando cuando dice a unos, entonces hablan. Benjamín. Los justos. Los Sí. justos. Sí. Y podemos decir a las personas escuchando la historia. ¿Quiénes son las personas escuchando la historia? Son unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Jesús les dijo a ellos, a los que menospreciaban a los demás, a los que se consideraban justos, a ellos les dijo esta parábola. Entonces, esta parábola, eso nos hace pensar, ¿a quién enseñaba Jesucristo estas palabras? A personas como el fariseo, ¿verdad? A personas que por su actitud, según lo que dice él en versículo 14, no volvieron a casa justificado. Entonces, es importante este punto. ¿A quién está hablando Jesucristo? Está llamando al arrepentimiento el pecador. Está llamando al arrepentimiento personas como el fariseo. Entonces, es un llamado de amor al pecador no arrepentido, ¿verdad? Es esta parábola. Y eso descubrimos por analizar bien los personajes. Bien. Ok.
seguimos adelante con otra cosa que nos ayuda en el entendimiento de la historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? El templo y la casa. El templo y la casa, dos Y la lugares, casa. ¿verdad? El Señor. templo y la casa. Bien. ¿Qué más? ¿Algunas otras cosas? ¿Algunos otros objetos? Algo muy fundamental, los diezmos, profesor, que es un tema que me gustaría enfatizar el día de hoy. Sí, podemos pensar en las ofrendas, las monedas, los diezmos del fariseo, ¿verdad? Ustedes saben que casi no menciona el diezmo en todo el Nuevo Testamento. Creo que aquí y un otro lugar donde utiliza la palabra diezmo. Y aquí vemos que es parte de la oración legalista del fariseo, ¿verdad? Entonces, otra vez, analizar los objetos nos ayuda en el entendimiento de la historia y a ver la verdad que Jesucristo nos enseña aquí. También podríamos mencionar aquí tal vez la comida que no comía el fariseo, porque menciona su ayuno. Podríamos mencionar partes del cuerpo del cobrador de impuestos, los ojos que levantó al cielo, las manos y el pecho, porque dice que se golpeaba el pecho. Entonces, sí, pero nos ayuda. Ya se mencionaron la casa y el templo. Entonces, podemos pensar en estas cosas que nos ayudan a entender lo que dice aquí. Bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Creo que En un templo, profesor, porque los dos estaban en el templo, en diferentes puntos, inclusive distantes, pero fue en un templo. Sí, entonces tal vez podríamos hablar del dónde en dos niveles. En primer lugar, hay dónde ocurrió la parábola que enseñaba Jesucristo, el templo mayormente, y también podríamos mencionar la casa. Entonces, templo y casa es el nivel de la parábola, pero es una historia de enseñanza de Jesucristo. Entonces, también pensamos en Jesucristo y en la enseñanza. Y si vemos el contexto, vemos que Jesucristo está en camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Entonces, y sabiendo un poco más del contexto, sabemos por qué fue a Jerusalén para morir y por los pecados del mundo. De hecho, en el mismo capítulo, versículo 31 a 34, Jesucristo habla de por qué fueron a Jerusalén. Dice Jesucristo, versículo 31, ¿cómo pueden ver? Ahora vamos camino a Jerusalén. Y él explica cómo. Entonces podemos también, bueno, no en el mismo contexto, ver que Jesucristo ya iba en camino a Jerusalén, que es importante en entender la gracia, ¿verdad? Bien, ¿dónde ocurrió? Después viene cuándo, que tiene una respuesta parecida. ¿Cuándo ocurrió la historia? A finales del ministerio de Jesús. Exactamente. Lo vemos, no tenemos que buscar de todas partes del Evangelio para descubrir eso. Está en el mismo capítulo. Está en camino a Jerusalén Jesús. También podríamos, tal vez, en su enseñanza, alguien puede contestar y sería lo correcto, podría decir, ¿cuándo ocurrió? Cuando Jesucristo hablaba con unos que a sí mismos que se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Cuando hablaba con ellos, entonces también sería correcto esa respuesta. Entonces, cuando está enseñando
especialmente con los principiantes en la fe, los que están estudiando la palabra de Dios por primera vez. Enseñamos con mucha paciencia, ¿verdad? Entonces, recibimos con alegría la respuesta sencilla también. Entonces, tal vez no saben los que están estudiando por primera vez qué es el ministerio de Jesucristo o todo el contexto. Entonces, con ellos, si están compartiendo la palabra con alguien que está tiene una fe muy sencilla, puede sencillamente decir que sí, cuando Jesucristo hablaba con estas personas, y está bien decirlo así. Bien, ok, seguimos adelante. Una pregunta importante en este caso, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Aislinn, por favor. Bueno, el problema encontramos en Lucas 18:9, en lo que se basa pues la historia que empieza a redactar Jesús, porque dice, habían algunas personas que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Entonces Jesús empezó a contar la historia. Pues se basa en eso, ¿no? De que habían personas que creían eso, estaban tan seguros de ellos mismos. Y la parábola se basa en ellos, ¿no? En aquellas personas, bueno, en nosotros que creemos de eso realmente. Así es, Aislinn, exactamente. A mí me gusta la respuesta porque viene directamente de la lectura bíblica y también porque es el problema, el gran problema que Jesucristo después va a mostrar en su parábola, que personas como ellos, como el fariseo, como ellos que menospreciaban a los demás y se consideraban justos, personas como ellos volvieron a casa del templo no justificados, según lo que él dice aquí. Bien, gracias, Aislinn. Benjamín, también un comentario, por favor. Bueno, profesor, escuché en la clase anterior que es evidente que la respuesta es acertada. El problema es el legalismo. Eso es indiscutible. Pero en una enseñanza, yo no considero viable decir que el problema es el legalismo. Y si digo esta palabra en personas que no tienen claro lo que es el legalismo, pues no estoy haciendo nada. Una frase como, por ejemplo, volviendo a los términos, siendo algo recursivo, diría, el problema sería lo que representan los fariseos, cómo actúan. O sea, ahí tocaría ver un recurso muy individual para ser más específico con respecto a los alumnos y tener en cuenta quién lo está escuchando a uno para no entrar en mayor confusión. Sí, ¿Qué opina gracias, usted, profesor? Gracias, estoy de acuerdo. Entonces, entre nosotros, aquí en este grupo, los que han tomado cursos, todos entendemos lo que es el legalismo aquí, ¿verdad? Pero especialmente al principio de estudios bíblicos con otra persona, no vamos a empezar con esa palabra. Podemos explicar lo que es la palabra. Un legalista es alguien que se considera justo y menosprecia a los demás. Es una persona que habla a Dios como si no necesitara nada de él, como si fuera ya mejor que los demás, que no necesitaba el amor de Dios, que ya había ganado todo por sus propias acciones. No podemos hablar de lo que es el legalista, pero mejor no usarlo en el cursillo porque vamos a confundir en vez de explicar. Buen punto, Benjamín, gracias. ¿Algo más? Entonces, en la lección 6, entonces, podemos ver la progresión, ¿verdad? Entonces, en el video, el narrador lee la historia directamente de la Biblia. En la parte de contar, usted como maestro va a contar la historia usando sus propias palabras. En la sexta pregunta, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Ellos van a contar la historia. Entonces, ellos van a escucharlo de la Biblia, después de usted, después van a usar sus propias palabras para hablar de los eventos de la historia. ¿Y qué es el efecto? Van a entender la historia cada vez mejor,
Van a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la herramienta del Espíritu Santo. Entonces va a obrar en ellos el Espíritu Santo, y también ellos van a poder recordar la historia para que el Espíritu Santo va a estar obrando en ellos, no solamente en el momento, pero cada vez que recuerdan y piensan en los detalles de la historia, y tal vez unos van a querer y van a poder repetir la historia y tocar otras vidas que no están presentes en la lectura, en la lección original. Por eso, aunque sea muy repetitiva, toman el tiempo para contestar la sexta pregunta, recordando los eventos, ya teniendo en mente el problema de que habla. Entonces, con ya en mente el problema que nombramos en la quinta pregunta, en la sexta pregunta vamos a repasar los eventos con la solución del problema ya en mente. Y después llegamos a la séptima pregunta. ¿Y qué dicen? ¿Se resuelve el problema, sí o no? Bueno, veo la manita de Benjamín, por favor. Gracias, profesor. Sí y no. Okay. Sí se resuelve para el cobrador de impuestos, porque tenemos que tener en cuenta Efesios 2, 8, 9. La escritura nos demuestra que fue salvado por gracia a través de la fe. No se resuelve, evidentemente, para el fariseo. Su dependencia en sus propias significaba que había separado de la gracia de Dios. Entonces eso es simplemente, estaba pecando y dependía de sus obras. Amén. Sí, gracias, Benjamín. Entonces podemos decir que sí, se resolvió el problema del pecado del recaudador de impuestos por la gracia de Dios. Para el fariseo, no tanto, ¿verdad? Y importante notar algo aquí, es que puede ser una tentación con las palabras del versículo 14. Cuando Jesucristo concluye diciendo, les digo que el recaudador, volvió a casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será un enaltecido. Entonces no queremos llegar a la conclusión del legalista, decir que, sí, mira, también el recaudador de impuestos se salvó por obras porque fue salvado por el cambio de actitud, por su propia acción de humildad. ¿Eso es lo que dice Jesucristo? No, está diciendo, se enaltece. Entonces, no es su acción, no enaltece a sí mismo, es todavía acción de Jesucristo, es acción de Dios. Y lo ponemos otra vez en su contexto, ¿verdad? Es pecador, no tiene acciones buenas. Y también ponemos en contexto para dónde va Jesucristo. Va al cielo, va a Jerusalén para sufrir y morir. Entonces, bueno, nosotros no vamos a decir, si tenemos que usar tal vez lo que nos dijo antes Benjamín, Efesios 2, 8 y 9, para respaldar la pregunta, que es por gracia, es por amor inmerecido, porque Él no merece, pero Dios en su gracia enaltece a Él con amor y gracia y perdón. Bien, Benjamín. Disculpe, gracias, profesor. Mire, hay algo muy importante aquí que me llama poderosamente la atención en Lucas 18, 14. Permítame leer el versículo, profesor. Por favor. Dice, os digo, amén, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque se
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Quiero resaltar la siguiente parte del versículo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Dios siempre nos da la oportunidad y ahí nos lo dice clarito. Antes, en ese momento en que entraron ellos al templo a su manera, el fariseo interpretando de manera errónea la palabra de Dios y el publicano, solamente el Espíritu Santo sabe que lo hizo de la manera correcta, nos da la posibilidad de que más adelante posiblemente el fariseo reconozca sus pecados al existir la palabra antes. Quiere decir que en un futuro posiblemente, solo Dios lo sabe, sería perdonado. Eso significa que nos abre una puerta grande a todos. Amén, profesor, ese comentario quería hacer. Sí, exactamente. Y un punto, y tal vez no sería un punto que vamos a mencionar al principio con los que están estudiando con nosotros y apenas empezando la palabra de Dios. Pero una pregunta para ustedes. ¿Quién es el más famoso fariseo de todos los tiempos? Nicodemo. No, aún más famoso, aún más bien conocido. Saulo, el apóstol Pablo, el que escribió las palabras de Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Entonces vemos que también para el fariseo, bueno, Dios tiene misericordia, ¿verdad? También para el fariseo. Tal vez no es un punto que vamos a mencionar con los que apenas están empezando, pero con los que han estudiado mucho, podemos decir que Pablo, el que escribió las palabras sobre la gracia y que Benjamín nos leyó, de Efesios 2, 8 y 9, él también. Bueno, entonces, no es que para un fariseo, para un legalista, no hay esperanza. También para él, Dios tiene misericordia, no por sus obras, sino por medio de la fe y completa confianza en Jesucristo por la salvación. Bien, ok, entonces, ustedes saben que ya hemos repasado mucho y ya vamos a consolidar. Pero empieza la parte de consolidar con una pregunta muy clave, una pregunta de transición. Y contestamos la pregunta de qué se trata esta historia. Y si una contesta o los que están estudiando la pregunta, los que están estudiando y contestan esta pregunta en una manera muy equivocada, es luz roja. Entonces, luz roja y vamos a tener que regresar porque no podemos consolidar, que es tomar lo que hemos aprendido, el significado de la historia, para aplicar en nuestras vidas, si no sabemos de lo que habla la historia. Entonces, si llegan a este punto y dicen, ¿de qué se trata esta historia? Y alguien empieza a hablar de, bueno, uno tiene que ayudar y diezmar. Vamos a tener que regresar, vamos a tener que estudiarlo de nuevo, porque no hay nada de consolidar, porque ya perdimos el significado de la historia. Entonces, lo que tenemos que hacer es usamos esta pregunta y dejamos que ellos contesten. Y después una sugerencia sería, especialmente en una clase presencial, si uno tiene un resumen bueno, preguntan a los demás y todos están de acuerdo. ¿Alguien tiene algo que agregar o unas preguntas? Porque sería importante checar que entiendan. Porque es una oportunidad de checar que entiendan el punto de la historia y después vamos a poder consolidar bien. Entonces, no vamos a saltar esa pregunta porque es muy importante. Y en cada historia es igual. ¿De qué se trata esta historia? Está ahí para que veamos qué es el significado, que entiendan qué es el significado, para que podamos contestar bien y aplicar bien la historia que estudiamos. La segunda pregunta y un comentario sobre la segunda pregunta de consolidar. He notado en las clases y ya varias veces, como ustedes saben, he enseñado clases con este método y uno puede tener una clase que habla mucho y contesta todas las preguntas y
llegamos a la segunda pregunta de consolidar y todos se callan. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, cuando estoy enseñando y hago mis apuntes en mi guía de maestro, casi siempre pienso en esta pregunta más que los otros de antemano, para que pueda decir algo, porque no queremos decir que, ahora ustedes me tienen que confesar sus pecados y yo voy a estar aquí escuchando nada más. Entonces, muchas veces es la responsabilidad del maestro empezar y decir que, por ejemplo, en esta historia me enseña a confesar que a veces soy como el fariseo y a veces como el cobrador de impuestos. A veces pienso que de hecho soy una persona muy buena. No soy como los ladrones injustos y adúlteros. Y es un pecado pensar eso. Y a veces me desespero por mis pecados, como el cobrador de impuestos. Y así nosotros tenemos la oportunidad de tomar un poco de liderazgo en el curso, como el primer pecador. Pablo en 1 de Timoteo habla de sí mismo como un pecador. Y nosotros también como maestros, a veces tenemos que empezar con esta, y si nadie dice nada, hay que estar listos para ser el primero para confesar un pecado frente de todos. Sobre ese punto, ¿algo más? Por supuesto, en este caso, el pecado que vamos a confesar sería a lo mejor el orgullo, el querer hablar de nuestras obras, hasta usar nuestras oraciones como el fariseo para darle a Dios un informe de nuestros éxitos. Que, bueno, vemos que no es lo que no es algo que podemos hacer porque somos pecadores. Bien, Benjamín. Bueno, un pecado que lo considero obvio por mi naturaleza pecaminosa es de pronto a veces creernos muy sabios, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy abierta al aprendizaje diario ante la vida y ahora mucho más porque se trata del mensaje de la palabra de Dios. Y reconozco mi ignorancia que con el tema de la Biblia pues me falta mucho para aprender, inclusive quisiera tener menos años para aprender más. Pero solamente le pido a Dios que mi corazón se mantenga con la fortaleza que Él me ha dado para cada día tener más claros los conceptos. Ese es el pecado que confieso, profesor. Sí, gracias, Benjamín. Gracias. Sí, y especialmente con estas preguntas 2 y 3, vamos a empezar con nosotros, ¿verdad? Vamos a enseñar a nuestro propio corazón antes de presumir, enseñar a los demás. Entonces, empezamos aquí, en el corazón que tengo, porque hay cosas que enseñar. Y empiece con la preparación. No es solamente un ejercicio, una práctica académica, el estudio, tratando de contestar las preguntas. Es una meditación sobre la palabra de Dios y es una examinación también de mi propio pecado. Entonces vamos a querer, especialmente entre todas las preguntas, y todas son importantes, vamos a querer pasar tiempo con la pregunta 2 y la pregunta 3. Y vamos a tratar de tomarlo como una pareja. Empezamos con hablar de los pecados en la pregunta número 3, especialmente en este caso, porque ya si está haciendo los conceptos 1 y 2 al mismo tiempo en una sesión, ya han escuchado mucho del pecado. Entonces vamos a querer en la pregunta número 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Vamos a querer perdonar en el nombre de Jesucristo los pecados ya mencionados.
Ya hemos visto la profundidad del pecado en el concepto 1. Ya hemos confesado otra vez el pecado aquí en la segunda pregunta de consolidar aquí en el segundo concepto. Entonces vamos a querer tomar tiempo, mucho tiempo, maravillándonos del amor de Dios y mencionando específicamente de ese amor en esta historia es perdón por los pecados mencionados anteriormente en la enseñanza. Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Vamos a querer mencionar específicamente que el pecador que no mereció la gracia de Dios lo recibió, es justificado, que significa declarado inocente en la vista del Señor. ¿Y cómo? Por el mismo que enseñaba la parábola por Jesucristo. El mismo amor de Jesucristo es para nosotros. Jesucristo vivió la vida perfecta, murió en la cruz. Entonces quedan perdonados nuestros pecados. Nosotros, después de ver tantos pecados en nuestras vidas, oramos con el cobrador de impuestos y recibimos lo que pedimos. La misericordia de Dios para nosotros. Y después volvemos a casa con alegría junto con Él, porque somos justificados delante de Dios. Y pasamos tiempo, especialmente en esta lección, pasamos tiempo con el amor de Dios en esta historia. Si quieren usar unos otros pasajes, Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 8:1, Efesios 2:8 y 9, Primera de Pedro 3:18, Primera de Juan 1:9 y 10. Alguien en la primera clase mencionó también Primera de Juan, ¿cuál fue? 5, 11 y 12. Hay muchos pasajes buenos. Si quieren incluir unos más para mostrar el amor de Dios de que habla aquí también la historia, está bien. Porque especialmente aquí, porque es tan clave en la gracia de Dios, vamos a querer pasar tiempo y vamos a querer específicamente mencionar y enfatizar que los pecados de que hemos hablado ya mucho en la sesión, en el concepto 1, aquí en la pregunta anterior, son perdonados en Cristo. Queremos mencionarlo, enfatizarlo, repetirlo. Bien. Profe, Luis Ramírez, un comentario. profe, yo quería agregar, bueno, lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que estamos estudiando es la gracia. Y la gracia es también una forma de que vemos el amor de Dios, porque el hecho de haber enviado a nuestro Señor Jesucristo morir por nosotros y recibir la culpa de todos nuestros pecados para que pudiéramos ser declarados inocentes, esa es la gracia. Y ese es el tema que estamos estudiando. Ahí vemos verdaderamente el amor de Dios en la historia. Gracias, Luis. Todavía estamos batallando un poco con su conexión, pero la gracia de Dios, sí, estoy de acuerdo, es que es tan importante comunicarlo. Y es algo que vamos a querer repetir, enfatizar y gozarnos de esa gracia de Dios. Muy bien. Entonces, y después, bueno, seguimos adelante con las preguntas. En este caso, algo muy bueno para decir qué me enseña Dios a pedir. Bueno, podemos usar la misma oración del recaudador de impuestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a pedir? Puedo usar diariamente la oración del recaudador de impuestos. Es algo muy, muy bueno que cualquier cristiano puede usar en su vida diaria y como una sencilla oración para concluir el día.
Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y después dormirnos con la confianza que son perdonados todos los pecados que hemos cometido, con la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir? Tenemos algo muy bueno aquí, la oración del recaudador de impuestos. También podríamos hablar de la actitud del recaudador de impuestos, de humildad, de no menospreciar a los demás y no considerarnos más justos que nuestro vecino. Entonces, también vamos a usar, aún con los principiantes, esta quinta pregunta, porque creemos que ellos también están pensando en otras personas que necesitan escuchar de la gracia de Dios. Y después tenemos el cierre. Y aquí tenemos unas sugerencias en nuestra guía de maestro porque son preguntas claves. Y vamos a querer pasar un poco de tiempo otra vez para checar que entiendan. Y nos llama a tener mucha paciencia con los que están porque es algo que va en contra de nuestros sentimientos naturales, que son legalistas, que son de los fariseos. Entonces, si están estudiando por primera vez y la persona al principio entiende y después contesta y dice, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, es algo que yo tengo que merecer. Dicen algo que no es correcto, no es cierto. Bueno, con paciencia, regresamos a la palabra de Dios, dejamos que el Espíritu Santo obra y si habla de una manera no tan correcta al principio, dejamos que el Espíritu Santo obra y vamos a seguir enseñando con amor y paciencia, diciendo siempre la verdad, pero con amor y paciencia, porque son preguntas muy claves, pero no queremos enseñar la gracia de Dios en una manera enojada, en una manera muy como, hay que entender. Bueno, por discutir con la gente, eso no va a cambiar el corazón. El amor de Dios en Cristo Jesús, el poder del Evangelio, eso cambia el corazón. El amor de Dios visto en Cristo Jesús. Vamos a querer reflejar el amor de Dios en nuestra actitud. Y tal vez orar a Dios por la actitud de paciencia, la actitud de amor para ese alma que tal vez está batallando con tentación, con dificultades para entender, con tal vez años y años de recibir enseñanza falsa y vamos a usar el tiempo que tenemos para mostrar el amor de Dios en las páginas de las Escrituras y que coincide con nuestra actitud que refleja el amor de Cristo. Y puede ser que nos van a frustrar por no entender, por querer discutir, pero ¿qué va a cambiar esa actitud? Ese es el Evangelio. Entonces seguimos con el Evangelio, regresamos al Evangelio y en esta historia vemos que hay hay dos opciones. Todas las religiones del mundo que son por obras o la religión bíblica, la enseñanza de Jesús, que es amor, la religión de gracia, la religión de amor merecido recibido en Cristo Jesús. Bien. Sobre la lección de hoy, sobre el contenido, espero que ya tienen el guía de maestro y las hojas de estudiante ya bajados y ya tienen, si pueden, imprimidos para usar. Si no, si hay algo, un obstáculo, cualquier cosa, se pueden poner en contacto conmigo para ayudarles a tenerlo ya descargado para su uso. Pero si hay otras preguntas, por eso estamos. Ok. Ahora vamos a regresar a nuestras diapositivas. Ok. Entonces, parte de la tarea, no es tarea, es algo
que creo que van a querer hacer es pasar tiempo pensando en las personas que van a invitar a estudiar los 4 conceptos. Pensar en ellos, orar por ellos y también pensar en la pregunta, ¿cuándo y cómo las va a invitar usted? ¿Cuándo y cómo las va a visitar? A esas personas, los seres queridos, las personas con quien quisieran compartir la palabra de Dios. Otra cosa es que revisen el guía de maestro y las hojas de estudiante de la lección 3 de los 4 conceptos, del tercer concepto clave. Entonces, conceptos. Pero entonces, está ahí en el guía de maestro, pasar un poco de tiempo preparándose. Vamos a poner, bueno, mejor dicho, Daniel les va a poner en el grupo unas preguntas para considerar, el enlace. También, apenas hace unas horas les puse ahí el guía de maestro y hojas de estudiante. Si es más fácil descargarlo directamente de WhatsApp, están en forma de PDF para poder imprimir. Ahí están para ustedes. Y última cosa, nuestra próxima clase sería el lunes de la semana que viene a la misma hora. Tenemos nuestro grupo A, nuestro grupo B. Tenemos unas personas que vienen al grupo A y grupo B y es una bendición tenerlos en dos. Y yo sé que hay otras personas que tal vez han venido antes al grupo A, pero llegan tarde a casa y vienen al grupo B con toda confianza. Por eso tenemos los 2 grupos para su uso, para su beneficio, en cualquier manera que quisiera usar los 2 grupos. Aquí estamos. Y también fuera de clase, si hay una pregunta, una duda, por eso sería un gusto, un privilegio platicar con usted también. Como antes, me voy a quedar por unos minutos aquí después de la clase. Si hay otra cosa o hay otro tema de que quisieran hablar, me voy a estar aquí por un rato después de la conclusión. Ahora vamos a terminar con la bendición. Es algo que hemos usado antes en la clase. Es la bendición de Aarón de número 6. Y vamos a usarlo ahora para concluir nuestra clase. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Excelente. Gracias por su participación. Gracias por su persistencia.